Muy buenos días. Son las 6 de la mañana del lunes 29 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos con ustedes en las próximas horas. Desde aquí siempre, desde Radio Red de RCN. ¿Quién es este hombre llamado Francisco, que es capaz de reunir en una semana, en 3 ocasiones, más de 2 millones de personas sobre las playas de Copacabana, sin repartir mermelada, sin hacer promesas, sin azuzar los odios de nadie contra nadie, sin confrontaciones, sin estimular las bajas pasiones, con un mensaje de amor y de esperanza, de austeridad, de solidaridad con los más pobres? Con una palabra humilde y sencilla, este hombre logró una apoteosis. Lo de ayer fue un hecho histórico, sin precedentes. 3 millones de jóvenes sobre las playas de Copacabana. La Iglesia de Jesús no ha muerto, vive. Y con cuánta vida. El Papa Francisco en Río de Janeiro es la gran noticia. Y mientras desde allá se habla de amor y se habla de paz y se habla de incomprensión, en Egipto y en muchos países del Oriente Medio sigue la prédica del odio más atroz. 72 muertos y centenares de heridos hubo en la plaza principal de Egipto. Hay protestas, siempre con resultados sangrientos, en Túnez. Continúa la barbarie de la guerra en Siria. Una luz de esperanza. Israel y Palestina se reúnen para nuevos diálogos. Israel toma una decisión dura, pero que Netanyahu juzga necesaria: la liberación de 104 palestinos presos acusados de terrorismo contra Israel. Ojalá algo de luz alumbre el Oriente. En Colombia, el Banco de la República juega con la tasa de crecimiento. Empezó en 4.8, ya va en 4 como máximo, pero nos sigue engañando, nos sigue mintiendo. Las noticias las da estratégicamente, las adorna, las maquilla, porque no quiere que los colombianos sepamos cuál es el resultado de una política macroeconómica absurda que nos condujo donde estamos. La tasa de crecimiento este año no pasará del 4%. Le hace que lo más probable es algo ligeramente superior al 3%. El fiscal general de la Nación, lo decimos con verdadero dolor, porque ha pasado de la expresión de los argumentos que no tiene a la patanería, a la agresión personal, a los peores modales. El fiscal general de la Nación es un personaje muy importante dentro de la estructura del Estado. Por supuesto que está metido en lo que no le toca y en lo que no es particularmente versado, el derecho internacional público. Pero no tiene por qué suplir sus limitaciones y por qué desahogar los resentimientos que le producen a él mismo la poca efectividad de sus presentaciones. El viernes, cuando terminó su intervención en la famosa audiencia pública ante la Corte Constitucional, se fue para un foro en la Universidad Libre y llevaba a cuestas la carga de sus resentimientos.
y los desahogó en grosería y en patanería. Así no, señor fiscal. Usted representa mucho para el país y usted tiene que manejar sus problemas emocionales de otra manera. El marco jurídico para la paz. Una pregunta fundamental que hay que hacer, porque conduce necesariamente a la impunidad. Y la manera de decirnos que no hay impunidad es que serán juzgados los máximos responsables. ¿Quiénes son los máximos responsables de los delitos? Esa expresión no existe en el derecho penal. No hay responsables máximos. Hay autores intelectuales, hay autores materiales, hay copartícipes, hay muchos grados de intervención en la comisión de un delito y por lo mismo en la distribución de las responsabilidades penales, en la cuantía penal, en la cuantía punitiva. Pero máximos responsables no existe. Parece que le dan al fiscal general de la Nación la determinación para saber a quién juzga y a quién no juzga, a quién conduce directamente al Congreso de la República y a quién metería a la cárcel. Y eso no le gusta a nadie, ni siquiera a los de las FARC, porque quien quiere servir a dos señores al mismo tiempo no sirve a ninguno. Eso le está pasando también al Centro de Memoria Histórica, después de haber hecho todos los esfuerzos por engañar al país y por negar un hecho fundamental, la participación de la izquierda internacional en la tragedia de la violencia colombiana. Todo lo posible por disminuir la responsabilidad de las FARC en lo que estamos viviendo, terminó por mentirle al país, por engañar al país, enfrentado a los colombianos de bien. Pero al mismo tiempo está enfrentado a los de La Habana. Ya pidieron 20 libros para mirar exactamente qué pueden contestar ante las tenues acusaciones que se le hacen con respecto a las monstruosidades de las FARC. Pero esas tenues acusaciones son suficientes en número de secuestros, en número de masacres, en número de homicidios. Están aterrados en La Habana. Los demás estamos repugnados. El Centro de la Memoria Histórica, una oficina del presidente Santos que pagamos entre todos para que nos engañen a todos. A propósito, en Tumaco, en este fin de semana hubo un ataque de la guerrilla con un policía muerto y cuatro policías más heridos. Pero como no son sino policías, entonces pues no vale la pena, no importa. Es una noticia que se pierde y que se diluye y que no tiene significación. Un policía muerto y 4 heridos. Suficiente para que el país estuviera conmovido. ¿Quién recuerda esa noticia? El Partido Conservador definitivamente se acabó. Ya resolvió que no tiene candidato a la presidencia de la República porque su candidato es Juan Manuel Santos. Un tarro de mermelada bastó para acabar el Partido Conservador. El de Caro y Ospina. El partido que le devolvió la paz al país después de los desastres de la Convención de Río Negro. El partido que le dio 30 años de paz a Colombia hasta 1930. El partido del orden, de la disciplina, de la apertura, de la conciencia social. El partido que tiene que jugársela íntegra por una economía basada en el humanismo, es decir, en la libertad humana, en la búsqueda para cada uno de metas más altas. Ese partido se acabó, se entregó, se diluyó entre un frasco de mermelada. Empiezan nuevas conversaciones en La Habana. Y a propósito de La Habana hay que tratar un tema fundamental. Y es que cuando se habla de la impunidad para los delincuentes de las FARC, se olvida el valor ejemplarizante de la pena. ¿Por qué razón hay que castigarlos?
No, no solamente para resarcir a las víctimas no se resarcen con el castigo del ofensor. Ese es un resarcimiento para la sociedad toda, para la sociedad en su conjunto. Pero lo esencial es que la sociedad, cuando impone una pena, le advierte a todos los demás ciudadanos lo que les pasa si incurren en la misma conducta. Es el valor ejemplarizante de la pena, el poder disuasivo que tiene el derecho penal. No hagan esto porque vean las consecuencias. Darle la paz a los genocidas, a los que reclutan niños, a los que siembran minas, a los que trabajan con la materia repugnante de la cocaína. A todos ellos no se les puede dar la impunidad porque es un llamamiento que el Estado le hace a la gente para que haga lo mismo, para que asesine, mate, secuestre, reclute niños, cometa secuestros, extorsione. Eso es lo que no puede suceder. Y por eso, como sucedió con las autodefensas ilegales, hay que castigar a los miembros de las FARC, aunque no se quiera. Pero no se puede sembrar el antecedente o el precedente funesto de los perdones, que son el camino más rápido para la multiplicación de los delitos. Lo dicen los pensadores de todas las tendencias desde hace muchos siglos. Vamos al mundo internacional. Otro escenario de violencia es Túnez. El entierro de Brahimi, el opositor asesinado en Túnez, produjo grandes revueltas. En Irak sigue la violencia. Muertos en Bagdad y en el norte de Irak. Europa azotada por las lluvias. Son las peores en muchos años, dicen los expertos. Explosiones en Trípoli, Libia. Mientras 1.200 reclusos se fugan de una cárcel, ayudados por todos los vecinos de la cárcel. Apareció otro loco asesino en los Estados Unidos. Es un sujeto de ascendencia cubana llamado Pedro Vargas en Hialeah. Entre los muertos, 4 colombianos. Estamos celebrando el 60º aniversario de la Guerra de Corea, la guerra olvidada. Allá se jugó el destino de la humanidad. Si no se perdió el sudeste asiático, se conservó la esperanza de un mundo distinto. Si la Guerra de Corea se hubiera perdido, hoy el mundo sería otro, completamente otro. Empieza en esta semana la vigencia del TLC con Europa. Estamos felices firmando TLC. La pregunta que nos hacemos es sencilla. ¿Qué se ha construido en estos años para enfrentar con altos niveles de competitividad el TLC con Europa y cualquier otro TLC? ¿Qué hicimos en infraestructura? ¿Qué hicimos en capacitación de la gente? ¿Qué hicimos en desarrollo industrial? ¿Qué hicimos en desarrollo agropecuario? ¿Qué hicimos en la preparación de nuestros puertos? ¿Qué hicimos en la lucha por conseguir un tipo de cambio que resulte redituable para los exportadores y que proteja a los importadores? ¿Qué hicimos? Esa es la gran pregunta. Y las respuestas ustedes las saben, queridos oyentes. En esta mañana registramos una durísima caída de las bolsas de Asia. El Nikkei cayó 3.32%, Shanghái cayó el 2.16%, todas las bolsas de Asia-Pacífico están en rojo. El IGBC arrancará operaciones hoy en 13.430 puntos. El WTI, precio del petróleo de referencia Texas, está en $104.60. El oro en 1.331 la onza Troy. El azúcar a 16.48 centavos la libra. Un euro vale 1.3289 dólares y un dólar 1.884,60 pesos. ¿Y los bonos? Siguen subiendo otra vez los bonos de los países emergentes.
Colombia, que llegó a estar por debajo de 3.80, está 4.05. Brasil en 4.22, aproximándose a Italia, que tiene 4.42. Y en Hoy en la Historia recordaremos a quien fue tal vez el más grande de los líricos colombianos. Una vida trágica y dolorosa que permitió con todo, desde las horas más sombrías y en los momentos más extravagantes de su existencia, a Porfirio Barba Jacob dejar constancia de su gigantesco talento poético. Porfirio Barba Jacob, uno de los grandes poetas colombianos. Miguel Ángel Osorio, ¿cuántos otros nombres de combate no tenía Porfirio Barba Jacob o Miguel Ángel Osorio, nacido en Santa Rosa de Osos en el año de 1883, en un día como hoy? De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad.